Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 38. Lucas desde el versículo 23, en el capítulo 23, desde el versículo 32 hasta el versículo 38. Dice la palabra del Señor, si ya lo tiene. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, estamos nosotros ya en la parte casi final de lo que es la crucifixión y la muerte del Señor Jesús, y este pasaje nos relata a nosotros y los siguientes también los dolores más intensos del Señor Jesucristo, los dolores físicos en su cuerpo y también el dolor espiritual que él tenía por causa del pecado que había sido cargado sobre él, y también porque iba a experimentar la separación moral de Dios. Cristo había sido puesto en la cruz, y la cruz pues era el altar donde el Padre sacrificaría al Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque podemos ver aquí nosotros el cumplimiento de muchas profecías que hablaban acerca de este momento que nosotros hemos leído y que habla todavía de los momentos siguientes en esta agonía que tiene ya el Señor crucificado. Yo quisiera leer 3 pasajes del libro del profeta Isaías que se encuentran en el capítulo 53. Voy a leer el versículo 6, el versículo 10 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor, si es que usted ya tiene abierto ahí en Isaías, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Fíjense, nosotros hemos leído ahora estos versículos en el Evangelio de Lucas, y podemos ver cómo Isaías, que había escrito su libro, su profecía, 700 años antes de que el Cristo naciere, ahora vemos pues el cumplimiento literal. Vemos un cumplimiento literal de lo que el Señor estaba pasando ahora en la cruz. Y lo que nosotros vemos pues es eso, es un cumplimiento literal de las profecías. Y yo me preguntaba, y tal vez nosotros también podemos preguntarnos, ¿cómo es que los judíos no podían darse cuenta de que todo lo que ellos estaban ejecutando en ese momento
estaba siendo el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había hablado acerca del Mesías. ¿Cómo es posible que estos hombres religiosos no puedan haberse dado cuenta de que el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías sufriente, de un Mesías que iba a poner su vida en rescate por muchos, que era un Mesías que iba a cargar con el pecado de un pueblo determinado? ¿Cómo era posible que ellos no hayan podido ver esto? Es algo que a mí me causa mucho asombro, que alguien pueda tener la Escritura en su mano y con la Escritura en su mano no pueda discernir la verdad, no pueda discernir lo que el Espíritu Santo realmente dice cuando algo dice. Es tremendo, hermanos. Es tremendo que con la Biblia en la mano, en nuestros días, no se pueda discernir siquiera o se pueda tener una versión bíblica, correcta, ortodoxa, de sana doctrina acerca de Dios. Vemos acá que todos los que participaron en este crimen terrible actuaron consciente y voluntariamente en contra del inocente. Aquí podemos ver también cómo es que es la libertad del ser humano, la libertad del pecador. No es una libertad que es fuera del control de Dios, porque si fuera una libertad fuera del control de Dios, Dios no sería gobernador, Dios no sería gobernante. Entonces, de alguna manera el hombre tiene una libertad, pero esa libertad está ajustada al decreto que Dios había establecido desde antes de que todos los tiempos fueran iniciados, antes de que fuera creada la tierra. Pero en la maldad de ellos es que se estaba cumpliendo precisamente el plan de Dios para la salvación de sus escogidos, para la gloria y la honra suya. Y es algo tremendo también, porque ellos no solamente eran los espectadores quizás de alguien que estaba crucificando al Cristo y cumpliendo la Escritura, sino ellos eran unos participantes voluntarios, conscientes. Dios no inoculó pecado en el corazón de ellos para que cumplieran lo que Dios ya había decretado que sea cumplido. No. Más bien pareciera de que Dios quitara su gracia de ellos y los dejara ser lo más perverso que podían ser. Lo más perverso, llegar hasta un punto pero tan bajo, que a nosotros nos sorprende. Y quizás cuando podemos ver hasta dónde puede llegar el corazón del ser humano, y recordamos cómo es que fuimos nosotros antes de que el Señor nos llame, deberíamos agradecer esa gracia común, esa gracia, podemos decir, una gracia restrictiva en cuanto a qué tan profundo íbamos a caer nosotros en el pecado. Y aunque estos son los momentos más dolorosos para el Señor, nosotros identificamos acá la grandeza del carácter de Cristo, porque encontramos acá que el Señor lo que hace es hablar una oración al Padre, elevar una oración al Padre. Vemos nosotros intercediendo a Cristo por aquellos que habían atentado contra su vida. Las palabras que el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hace un par de semanas atrás, creo, estaba conversando con un hermano precisamente respecto a este primer versículo que yo quisiera que nosotros nos detengamos por un momento, y es que habla precisamente acerca de la intercesión de Cristo para que el Padre perdone los pecados de estas personas, de algunas personas, de determinadas personas que participaron en la crucifixión de Cristo en esa cruz. Y estas palabras nos deben llamar, como yo le digo, a una reflexión especial. En primer lugar, vemos que el Señor reconoce que no existía una necesidad de perdón para Él, porque Cristo no dice: Padre, perdóname a mí. Absolutamente no. Cristo era sin mancha, Cristo era un cordero inmaculado, Cristo era sin pecado. Él no tenía absolutamente ninguna necesidad de ser perdonado
por el Padre, aun cuando Él fue cargado con los pecados de los pecadores. Y estas mismas palabras a nosotros nos recuerdan pues lo pervertido que es el corazón de los hombres que están desprovistos de la gracia divina, como el corazón de aquellos quienes manipularon para conseguir una sentencia de muerte sobre la vida de un inocente. Eso ya lo hemos visto en nuestros estudios anteriores. Pero por otro lado sabemos que las Escrituras nos enseñan que Cristo sabe que el Padre siempre le oye. Eso lo vemos en Juan 11:42. Encontramos también una oración intercesora en Juan capítulo 17. Entonces debemos recordar que el Padre perdonó a aquellos por quienes Cristo estaba intercediendo en ese momento, cuando Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la pregunta sería: ¿perdonó el Padre a aquellos por quienes el Señor Jesucristo estaba haciendo intercesión? Por supuesto que sí los perdonó, por supuesto que sí. Ahora sabemos nosotros que había allí una multitud de diferentes personas que habían participado en la muerte del Señor. Y esto es importante quizás que nosotros lo veamos por un momento. El libro de los Hechos, por ejemplo, nos dicen que se habían reunido Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, como dice Hechos 4:27, para matar al Cristo. Ellos fueron los que participaron en esa muerte. Y el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nos preguntamos, ¿por quiénes había orado el Señor? ¿Por quiénes? Bueno, yo creo que el Señor debe haber intercedido por alguno de ellos, no por todos, por algunos de los que estaban allí, porque si hubiese intercedido por todos pues hubiesen recibido el perdón de Dios. Si hubiese Él intercedido por todos los judíos que estaban allí, entonces Jerusalén no hubiera sido destruida 40 años después, porque se habrían arrepentido ellos, habrían reconocido que era el Cristo y se hubiesen arrepentido de su maldad y hubiesen clamado misericordia a Dios. Pero eso no ocurrió así. Entonces, si la oración intercesora de Cristo es eficaz, tenemos que decir que Cristo allí en ese momento no oró por todas las personas que participaron en ese horrendo crimen. No lo hizo, sino que Cristo oró por determinadas personas que estaban allí. Pero todavía necesitamos saber tal vez un poco más sobre esta intercesión. Y esta es una pregunta que, hermanos, yo la venía meditando bastante, ¿no? Y también quiero compartirlo en este estudio del Evangelio de Lucas. Necesitamos saber un poco más y yo quisiera plantear una pregunta nueva. ¿Fueron ellos perdonados, ya las personas por quienes el Señor Jesús hizo intercesión? ¿Fueron ellos perdonados sin la necesidad de confesión y arrepentimiento de pecado? ¿Ustedes qué creen? O sea, el Señor dijo: Padre, perdónalos. Bueno, los voy a perdonar, no importa si no se arrepienten. Los voy a perdonar, no importa si es que ellos no están convencidos que han pecado. ¿Usted cree que eso? ¿Usted cree que la Biblia enseña eso? Bueno, la Biblia no nos enseña, hermanos, sobre perdón sin confesión. La Biblia no nos enseña sobre perdón sin arrepentimiento. Y esto es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros porque tiene que ver con nuestras vidas como creyentes, porque en algún momento nosotros podemos ofender, pecar contra el hermano, y en otros momentos puede ser que el hermano peque también contra nosotros. Y la Biblia habla de confesar los pecados unos a otros, para que pueda ser restaurada primero la relación con Dios, una relación vertical, y luego la relación con los hermanos a quienes nosotros podamos haber ofendido, una relación horizontal. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de una manera muy clara que para el perdón son necesarios una serie de pasos espirituales. Primero tiene que haber convicción de pecado. Si no existe convicción de pecado, ¿por qué debo arrepentirme de algo que yo no considero pecado? ¿Verdad? O alguien se arrepentiría: bueno, yo no creo que yo he pecado. Si yo considero que no he pecado, entonces ¿por qué debo arrepentirme?
Entonces, primero tiene que haber convicción de pecado. Y evidentemente que la Escritura es nuestra guía de fe y de práctica. Acá la Biblia es quien nos va a decir a nosotros si hemos ofendido al hermano, si hemos ofendido aún al mismo Dios. Y el Espíritu Santo debe traer convicción de pecado usando la palabra escrita. No se trata solamente de decir, bueno, yo siento que un determinado hermano ha pecado contra mí, yo lo siento así. Bueno, pero eso que tú sientes está en la Escritura. ¿De qué manera el hermano ha pecado contra ti? Abramos la palabra del Señor, porque la única forma en que la persona que ha pecado contra ti debe ser convencida por el Espíritu es por medio de la palabra escrita. Y si no está en la palabra escrita, entonces el Espíritu Santo no va a obrar convicción de pecado. Puede ser tal vez un capricho. Yo siento que me han ofendido a mí. A mí me parece que me miró mal el hermano. Entonces ha pecado contra mí, tiene que pedirme perdón. Un momento. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Todos aquí meditamos en la palabra del Señor. Todos leemos la Biblia. Y aunque muchas veces nosotros podamos decir de que no lo guardamos, así como una computadora guarda en su disco duro un escrito de Word, y usted lo recupera y sale exactamente cada palabra, quizás nosotros no lo guardamos de esa forma, pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros vamos a la Escritura, el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y pone en nuestros pensamientos una alarma. Tú has pecado contra el hermano. Tú has pecado contra la hermana. Y eso se llama convicción de pecado. Entonces, ¿por qué debo arrepentirme de algo que yo no considero pecado? Hablando en primera persona, el sentido común así lo indica en nuestro interior. Hasta podríamos decir que el sentido común nos dice que para pedir perdón se requiere la convicción previa de saber que se ha ofendido primero, ya sea de palabra o de obra. Hermanos, acá nosotros podemos ponernos en una serie de situaciones y tal vez si es que nosotros lo ponemos en un ejemplo práctico, podríamos quizás comprender qué cosa es la doctrina del perdón cuando hablamos de la convicción de pecado. Pues vamos a suponer que hay un hermano que verdaderamente ha pecado y yo voy y le confronto. Y el hermano se ofende porque le confronto su pecado. Hermano, usted me está ofendiendo a mí. Usted me está confrontando a mí de pecado. No me gusta la forma como es que usted me confronta. Pídame perdón usted porque pues, me está confrontando a mí de mi pecado. Hermanos, ese es un ejemplo que quizás nosotros podamos también ver de que aun cuando se procura una disciplina dentro de la iglesia, una persona que está desprovista de la gracia, y podemos decir que tal vez tiene orgullo o engreimiento. Es alguien que pues nosotros decimos, bueno, y vemos que ha actuado mal el hermano, la hermana. ¿Quién le puede decir algo? ¿No? Porque uno observa y dice, no, pero no puedes decirle, porque de repente si le dices algo se enoja. Te agarra fastidio o se va de la iglesia. Entonces hay personas que pues nosotros podemos identificar a veces, pero un creyente no es así. El creyente debe de saber aceptar la reprensión, porque así como por un lado la persona va con la Escritura y le dice, hermano, mira acá la Biblia dice esto, y yo creo que tú has cometido esto de aquí. El Espíritu Santo obra, usa esa palabra y obra convicción de pecado, porque el creyente, hermanos, no solamente tiene convicción de pecado cuando nace de nuevo y busca al Señor como Salvador, y inmediatamente con la convicción de pecado tiene arrepentimiento, sino si la vida de un cristiano es la de un arrepentimiento continuo, entonces significa de que hay una convicción de pecado del Espíritu Santo continua. Nosotros como creyentes, cuando hacemos algo que sabemos que Dios lo prohíbe en su palabra, se enciende una alarma. Esa alarma se llama convicción de pecado. El Espíritu Santo trae a nuestro corazón, trae a nuestra mente, pone delante de nuestros ojos nuestro pecado y no nos va a soltar
hasta que nosotros lo confesemos y nos arrepintamos de él. Cristo no le dice a sus verdugos, por ejemplo, Cristo no les dice a sus verdugos, y miren cómo la oración del Señor es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo no le dice a sus verdugos de otra forma. Cristo no dice: ustedes deben pedirme perdón por el acto criminal que están cometiendo contra mí. No. Cristo no reclama. Cristo era una víctima inocente. Pero Él no dice: ustedes tienen que pedirme perdón a mí. Es algo tremendo, hermanos. ¿Sabe que el proceso del perdón, el proceso del perdón no funciona de esa manera? La Biblia no está así. Nosotros no podemos suplantar al Espíritu Santo en la obra de convencer de pecado. Yo podría traer a alguien acá y decirle: mira, tú has pecado contra mí por esto, acá está en la Biblia, aquí está. Pues bueno, ¿no? Si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, pues esa reprensión no sirve de nada. Como les digo, no, Cristo no dice: ustedes deben pedirme perdón a mí, porque han juntado testigos falsos, han tenido un juicio falso contra mí, porque están clavándome y yo soy inocente. No, en realidad nadie debería exigirle perdón a nadie, porque el perdón no se exige, hermanos. El perdón no se exige, y si es exigido, se debe reconocer que tal persona tal vez practique el pecado secreto de orgullo. Claro, pues a mí, ¿qué me pueden decir algo? Yo soy el pastor, pues yo soy aquí la máxima autoridad, yo soy el que predica, yo soy el oficial de esta iglesia. Pues no, yo soy algo diferente a ellos, nadie debe decirme nada, y si alguien me mira mal siquiera, debe pedirme perdón. No, hermanos, lo que debemos suponer es que Cristo hace una intercesión de la cruz, y yo creo por los soldados romanos que le habían crucificado en ese momento, y también por algunos judíos. ¿Por qué no? Una oración que el Padre responde en el tiempo oportuno, no en ese momento, pero en el tiempo oportuno, dándoles a ellos, ¿qué cosa? Convicción de pecado, y dándoles también arrepentimiento, porque nosotros sabemos que la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo no te convence de pecado, sino también te da la gracia del arrepentimiento para que podamos arrepentirnos. Eso es un poco la teoría, hermanos, o la doctrina de lo que es el perdón. También nosotros podemos ver que las personas por quienes Cristo intercedió debieron haber hecho una confesión pública del pecado público que cometieron. Ese es otro asunto que nosotros tenemos que ver también dentro de lo que es el proceso del perdón. Es posible que estas personas hayan estado presentes cuando el apóstol Pedro estaba predicando su primer sermón evangelístico, luego que el Espíritu Santo bautizara a la iglesia. Allí se observa una confesión pública de pecado cuando Pedro los confronta a ellos y les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Y dice que ellos, compungidos de corazón, esa es la convicción del Espíritu Santo. Compungidos de corazón, el corazón se duele. Son unos sentimientos de tristeza muy profundos que hieren el alma de uno. Entonces, ahí vemos que luego ellos, de que existe una predicación pública, públicamente ellos reconocen que cometieron esa maldad y públicamente dicen: hermanos, ¿qué haremos? Pedro, tú tienes razón, hemos cometido esta maldad tan grande, este pecado tan grande contra el Dios y su Cristo, ¿qué haremos? Ellos no esperaron: vamos a terminar a Pedro y privadamente le preguntaron: Pedro, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago? No, yo creo que sí, he cometido pecado, pero a mí me da vergüenza confesarlo delante de los demás, mi reputación. No, yo soy un principal de la sinagoga. No, cuando el Espíritu Santo obra, hace de que así como el pecado ha sido público, la confesión de pecado es pública y el arrepentimiento también es público. La respuesta de Pedro fue: bautícese cada uno en el nombre de Jesús.
Tú crucificaste a Jesús, bautízate en el nombre de Jesús. Es decir, confiesen públicamente que Jesús, a quien vosotros matasteis, es el Cristo de Dios. Tremendo, hermanos. Es un bautismo público. Una tercera parte de lo que es precisamente esto del perdón es que Dios no perdona el pecado si no existe un arrepentimiento previo. Dios no puede perdonar si es que la persona no se ha arrepentido. El perdón de pecados, hermanos, no significa, bueno, viéndolo desde un punto de vista escritural, es borrar todas las transgresiones que esta persona hizo. Pero ¿cómo es que el Señor borra esas transgresiones si antes la persona no le pide que las borre? ¿Cómo puede perdonar el Señor si el hombre no le pide perdón por lo que cometió contra él? La pregunta es si deberíamos perdonar a quienes han pecado contra nosotros, aun cuando los tales no se arrepienten. Por ejemplo, si un hermano peca contra mí, ¿yo debería perdonarlo si es que el hermano no se ha arrepentido? ¿Sería pecado hacerlo o no sería pecado hacerlo? Y otra pregunta sería, ¿puede perdonar Dios si le pido perdón a Él sin que se pida perdón a la persona contra quien se haya pecado? ¿Es posible eso? ¿Es posible que yo le diga, Señor, yo quisiera que tú me perdones por este pecado que yo he cometido contra el hermano, pero al hermano no le pido perdón? ¿Usted entiende lo que yo le digo? O sea, secretamente, yo abiertamente he pecado contra un hermano aquí en la iglesia, pero secretamente yo voy y le pido perdón a Dios nada más. Y al hermano no le pido perdón. ¿Ustedes creen que Dios perdona ese pecado? Hermanos, esta doctrina del perdón es una doctrina que nosotros a veces debemos de meditar, debemos de recordar. Yo creo que nosotros sabemos en el fondo lo que es, porque el Espíritu Santo así nos enseña. Y aquí también pues podemos hablar nosotros de un tema de restitución cuando pecamos contra otros. Hermanos, quizás un ejemplo para poder comprender un poco la doctrina del perdón que estamos hablando aquí según las Sagradas Escrituras, yo quisiera que pongamos un ejemplo hipotético. Supongamos que hay un ladrón. El ladrón entra a nuestra casa y se roba nuestro televisor. Un ladrón entra a la casa y se roba nuestro televisor. Ahora, ese ladrón puede ser perdonado si en la intimidad de su casa le dice, Señor, perdóname porque a fulano de tal yo le robé el televisor, pero a la persona robada no le pide perdón y tampoco se lo devuelve. ¿Ustedes creen que Dios puede perdonar ese pecado? Ahora, puede ser perdonado cuando le pide perdón a Dios. Le pide perdón también a la persona robada, pero no le devuelve el televisor, se lo queda. ¿Ustedes creen que puede caber ahí un perdón? ¿Usted me va siguiendo esta línea de pensamiento, hermano? Ahora, si la persona robada, o sea, si a mí me roban y yo veo al ladrón en la calle, yo podría decirle al ladrón, te perdono, aunque no te arrepientas de lo que tú hiciste, y aunque no me devuelvas mi televisor robado. Yo puedo perdonar así a una persona. Puedo acercarme y decirle te perdono. Y tal vez sería bueno ver la salvación de Zaqueo para entender con un ejemplo lo que la Escritura enseña acerca del perdón. En Lucas 19, versículos 8 y 9 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Eso es la restitución. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham es salvo. Y el Señor reconoce que Zaqueo era salvo precisamente ¿por qué? Por las actitudes que él estaba hablando ahora de su corazón. Las actitudes de su corazón que él estaba expresando por medio de sus palabras. Señor, voy a devolver esto es lo que yo lo obtuve por medio de extorsionar a mis compatriotas. Y si a alguno yo le he quitado algo, Señor, yo se lo restituyo 4 veces. Eso es la restitución en el perdón. Entonces, para que nosotros podamos perdonar a una persona que nos roba el televisor, sí, seguramente que el ladrón cuando se convierte, le pide perdón a Dios, viene a mi casa y me dice, Guillermo,
Perdóname, yo te robé tu televisor, aquí está. Ahora perdona. Si no hay eso, no hay perdón. No puede haber perdón. Y es evidente, hermanos, que el arrepentimiento de Zaqueo era genuino. Él le pide perdón a Dios, reconociendo que había pecado, y además reconoce que había pecado contra muchos ahí en su pueblo, porque habla de restitución a personas individuales. Si viene Juan, le devuelvo restituido 4 veces. Si viene José, le devuelvo. Si viene un Judas, le devuelvo. Si viene todo el que venga aquí y me dice, tú me extorsionaste, tú con pecado me quitaste lo que era mío, entonces yo se lo voy a devolver, se lo voy a devolver, se lo voy a devolver. Cristo, en este versículo que estamos viendo, intercede por algunos. Y el Espíritu Santo iba a convencer de pecado a esos algunos. Esos algunos iban a pedir perdón a Dios por su pecado e iban a hacer una restitución pública por el pecado cometido públicamente. Es eso, hermano. O sea, cuando el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es que ya, automáticamente vino el perdón. No. El Señor intercede, pero después de esa intercesión tenía que obrar el Espíritu Santo. Tenía que obrar convicción de pecado verdadera y luego tenía que obrar en el corazón de esas personas que pidan perdón y que restituyan. Y que restituyan. Eso es la doctrina del perdón. En nuestro pasaje, hermanos, también estamos observando la burla, muchas burlas. Aquí en este pasaje de las Escrituras que hemos visto. El versículo 35 dice, se burlaban de él. El versículo 36, le escarnecían. El Señor crucificado estaba siendo burlado. Y aquí en este pasaje que hemos leído vemos primeramente la burla de los judíos. La burla de los judíos. Ellos se burlaban de él como Salvador. Eso es lo que yo quisiera que notemos. Los judíos se burlaban de él como si él no fuera Salvador. Como si Cristo no fuera Salvador. Lucas 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo. Sí, es el Cristo, y este es el Cristo, el escogido de Dios. Mire cómo hay una condicional allí. Y es interesante que nosotros notemos esa condicional. Se están burlando de él como Salvador. A otro salvó. Recuerdo cuántas veces los judíos habrían escuchado que el Señor, cuando obraba una sanidad espiritual primero y también una sanidad material del cuerpo, el Señor decía, vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y los judíos escuchaban eso y ellos decían, pero ¿quién es este para hablar de esta manera? ¿Quién es él para perdonar pecados? Él salvó a este, él salvó a esta, salvó a... Muy bien, si tú eres Salvador, si tú dices que eres el Salvador, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Hermanos, la pregunta es si es que Cristo podía haberse salvado a sí mismo. Bueno, él no necesitaba salvación, es lo que vemos, ¿no? Pero yo quisiera que veamos un pasaje en Mateo 26, 53, 54, porque allí nosotros podemos responder esta pregunta, no desde un contexto bíblico, sino tal vez desde un contexto humano. En Mateo 26, versículos 53, 54, le dice el Señor a Pedro, ¿no? Esa es la noche en que van los soldados romanos, una legión de romanos, y dice, ¿acaso piensas, a Pedro le dice, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos, es tremendo. 12 legiones de ángeles.
¿Saben cuántos ángeles? ¿De cuántos ángeles hablaba el Señor allí? 72,000 ángeles. El Señor podía haber orado al Padre y el Padre mandaba 72,000 ángeles. Y les aseguro, hermanos, que esas espadas, esos escudos, esas lanzas, esos palos que habían llevado para capturar a Cristo, no les hubiera servido de nada frente a un solo ángel. Frente a uno solo. Pero el Señor, nosotros vemos aquí que Él se ofrece voluntariamente. Él entrega su vida en rescate por muchos. Pero de que Él podía hacerlo, podía haberlo hecho. Podía haberlo hecho. Y acá nosotros hablamos pues de que Dios es el Todopoderoso. Él podía hacerlo, pero su poder está limitado a su decreto. A su decreto. O sea, Él podía traer 12,000 ángeles, por supuesto que podía. ¿Lo iba a hacer? No, porque el decreto de Dios era que Él tenía que ir a la cruz voluntariamente. Tenía que cumplirse toda Escritura. Pero también esto, hermanos, resultaba una tentación para el Señor. Mateo y Marcos lo registran en el sentido de una prueba condicional para que Él demuestre que era el Mesías de Dios. Fíjense cómo dice, por ejemplo, Mateo 27, versículos 42 y 43. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, otra vez esa condicional. Si Él es el Rey de Israel, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Wow, hermanos. ¿El Señor podía bajarse de la cruz? Podía bajarse de la cruz. Podía hacerlo. Y ellos decían, bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y vamos a creer. Hermanos, ¿ustedes van a creer porque hubiesen visto al Señor bajándose de la cruz? Cuando el Señor resucitó a Lázaro, no creyeron en Cristo. Lo aborrecieron más, rechinaban los dientes de ver que Dios estaba con el Señor por las señales que Él estaba haciendo. Pero sin embargo, eso no deja de ser una tentación para el Señor, ¿no? Estando Él en la cruz, le decía, bueno, bájate, demuéstrame que tú eres el Cristo. Yo voy a creer en ti si es que tú haces esto. Tremendo, hermanos. Nosotros notamos acá, hermanos, que los fariseos querían llevar a Cristo no solamente a la burla, porque acá nosotros vemos la burla que ellos hacían de Él, sino que ellos también querían que Cristo se vea como una persona bajo la maldición de Dios. Miren, en Deuteronomio 21, vamos a leer ese versículo, Deuteronomio 21, 22, 23, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Jehová es el colgado, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, la maldad de estos judíos no solamente termina cuando lo crucifican con un juicio falso, con acusaciones falsas y con testigos falsos, sino además a ellos se suma la burla, el escarnio. Ellos querían que toda la multitud, todo el mundo viera a Cristo como el maldito de Dios. ¿Lo ves? Mira, está crucificado. Lee qué dice la Biblia. La Biblia dice, maldito de Dios todo el que es colgado en un madero. ¿Lo ves? Ahí está. Querían destruir hasta su reputación, hermanos. Hasta su reputación querían destruir. ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? Eso es algo que a nosotros nos choca. Y eran personas que decían que eran hijos de Abraham. Pero nosotros vemos acá que el Señor no venía para salvarse a sí mismo. Ya dijimos, Él no necesitaba salvación. Cristo es Salvador. Y si usted no ha sido salvado por Él, usted está en graves problemas. Está en graves problemas. Y también vemos nosotros que en este pasaje está la burla de los gentiles. En el versículo
36 y 37 de nuestro pasaje de Lucas, la palabra del Señor dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esto hermanos, cuando le presentan vinagre al Señor, no solamente era una burla, sino que los soldados romanos lo que querían era extender un poco más la vida del Señor, extender un poco más la tortura por medio de darle algo para la sed, Los soldados, pues, vemos que al ver la burla de los líderes judíos y de todo el pueblo judío que estaba presente, también se burlaron de Cristo. Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora Pablo les escribe así a los judíos: el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, judíos, religiosos, hipócritas, falsos. Los gentiles, los paganos, aquellos que no conocen a Dios, se burlan de Dios por causa de ustedes. Hermanos, es tremendo, porque cuando alguien dice: pues yo sigo a Dios, pero camino en iniquidad. Cuando alguien dice: yo soy cristiano, pero mi testimonio de vida es uno de vergüenza. Cuando alguien dice: sí, pues yo soy seguidor de Cristo, pero anda en desobediencia a Él, no le teme a Dios. Hermanos, eso hace que los gentiles se burlen de Dios. ¿Cuántas veces? Tal vez yo conversaba, no recuerdo con quién, ¿no? Pero en esta semana yo también hablaba con alguien y decíamos, ¿no? A veces cuando escuchamos nosotros a algunas personas como las que están caminando afuera y se les dice: pero ¿por qué les hablamos el Evangelio? Ellos a veces responden: no sé si le ha tocado a usted. ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy a hacer cristiano? Esos hipócritas que están allí. Es tremendo, hermanos. Por causa del falso creyente, el nombre de Cristo es insultado, es burlado. Y aquí lo vemos. Los judíos contagian a los gentiles. Los judíos están burlándose del Cristo. Los judíos están haciendo muecas de Él. Los gentiles ven eso y entusiasmados también comienzan a burlarse del Señor. Miren, Matthew Henry hace una aplicación muy pertinente de este versículo de Romanos 2:24 para la iglesia de hoy, a los profesantes y también para todos los profesantes de todos los tiempos. Él dice: un gran mal de los pecados de los profesantes es el deshonor contra Dios y la religión, porque no viven conforme a lo que profesan. Muchos que descansan en una forma muerta de piedad son los que desprecian a su prójimo más ignorante, aunque ellos mismos confían en una forma de conocimiento igualmente desprovista de vida y poder, mientras algunos que se glorían en el Evangelio llevan vidas impías que deshonran a Dios y hacen que su nombre sea blasfemado. También, hermanos, vemos en este pasaje una burla de parte de Pilato hacia Cristo y también hacia los judíos. El versículo 38, mire la inscripción. Dice: esta es una inscripción que se había colocado al Cristo como el delito que había cometido. Cuando alguien iba a ser sentenciado a muerte en la cruz, tenía que pasearse llevando su cruz con un letrero colgado diciendo ahí el crimen que había cometido o la razón por la cual se le estaba crucificando, se le estaba ejecutando. Si era alguien un asesino, pues cargaba su cruz y acá había un letrero: asesino, y se tenía que pasear por todas las calles de Jerusalén. Tenían que tomar la ruta más larga para que las personas vean: wow, este asesino está siendo ejecutado por el crimen de asesinato, para persuadir a la población a no asesinar. O cuando eran homicidas, que eran rebeldes contra el gobierno de Roma, también había un letrero porque era rebelde con Roma. Pero en el Señor, en el caso del Señor, nosotros sabemos por la Escritura, como dice Lucas 23:38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas.
este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y es algo irónico porque él era el rey de los judíos. Él es el rey de los judíos. Pero Pilato lo hacía para burlarse de Cristo. Pilato lo hacía para burlarse de los judíos, para burlarse de esa religión, como habíamos dicho en algún momento. ¿Qué habría pensado Pilato de esos hombres? Que Pilato le dice, pero este hombre es inocente. No, quiero que lo crucifiques. Pero yo no hallo en él ningún delito. No, pueblo judío, hay que levantar las voces, hay que hacer un escándalo para que este hombre sea puesto a muerte. Y esto pues, este letrero era como una advertencia de parte de Pilato por la que decía, esto le va a suceder a cualquiera que quiera hacerse rey en rebelión contra Roma. Y Juan dice pues que este título había sido escrito en arameo, griego, latín. Fueron los romanos, hermanos, quienes crucificaron al Señor. Ellos fueron los que clavaron en sus manos y en sus pies los clavos. Pero lo hicieron bajo la insistencia y la presión de unos líderes religiosos que lo rechazaron a Cristo como Mesías, como Señor, como Salvador. Bueno, los judíos 40 años después recibieron el juicio por haber matado al Hijo de Dios. En el año 70 Jerusalén fue sitiada, fue destruido su templo, fue quemado todo y permanece destruido hasta el día de hoy. No reconocer a Cristo como el Señor, Salvador, hermanos, trae un castigo físico muchas veces, pero trae un castigo espiritual. Lo trajo para aquellos judíos. Les destruyeron toda una raza. Y espiritualmente ellos fueron condenados al infierno, con excepción de los que se habían arrepentido, por quienes Cristo ya había orado, había intercedido para que se arrepientan. Y es igual en nuestros días. No reconocer a Jesús como Señor y Salvador es burlarse del Hijo de Dios. No reconocerlo como Señor es burlarse de Cristo, es burlarse de su Evangelio, es burlarse de su causa, es burlarse del cristianismo, no reconocerlo como Señor. Y la espada, pues, de fuego de Dios va a permanecer sobre la cabeza del impenitente, de aquel que se burla, hasta que el perdón sea suplicado de todo corazón, hasta que haya arrepentimiento genuino, hasta que haya novedad de vida, hasta que nazca de nuevo, hasta que llore por su pecado y tenga sed de justicia, de la justicia que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Vamos a orar.